Hola, ¿cómo están? Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. Hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de agosto y tengo que admitir que la temática de este mes me tiene bastante emocionada. Sé que eso siempre digo todos los meses, pero esta vez en específico la temática es la primera vez que lo voy a estar haciendo en mis páginas de mi bullet journal y está relacionada con el verano. Sin embargo, cuando pensamos en verano, pensamos en esos días calurosos y al menos aquí donde vivo, el verano también significa temporada de lluvias, así que sentí que iba perfecto con este mes. Sin embargo, quise darle ese pequeño toque o vibras japonesas que ya sabes que me gusta incluir en mi bullet journal. Además que ahí el verano también es muy conocido por su temporada de lluvias. Van a ver muchos detalles como hortensias, paraguas. También quise incluir un teru teru bosu. Espero estar pronunciándolo bien, pero básicamente es este amuleto que se cuelga y que tiene forma como que de fantasmita, pero que sirve para ahuyentar las lluvias o para pedir un buen clima. De igual forma, este mes no te vengo a recomendar ningún producto ni tengo alguna colección pendiente que mostrarte, simplemente son cosas que ya tenía en casa, así que creo que esta temática es bastante fácil de recrear y de igual forma tú lo puedes ir adaptando a tu gusto. Y en la portada vamos a estar haciendo algo bastante dinámico, en un momento más se los voy a estar mostrando, pero hace que la página cobre vida, se podría decir, así que sí, espero que les sirva de inspiración. Si es que este mes no tienes alguna temática definida, creo que esta te puede funcionar bastante bien. Y ahora sí, ya no me alargo más, vamos a comenzar con la portada. Como les mencioné al principio, vamos a estar haciendo una portada con una mezcla de varios elementos muy característicos del verano, pero enfocado en la temporada de lluvias. Lo primero que dibujé fueron estas hortensias en la parte inferior de la hoja. Esta vez quise que el diseño abarcara ambas páginas y para las hortensias hay muchísimas formas de dibujarlas. De hecho, antes de empezar estuve buscando tutoriales en Pinterest y al final simplemente elegí el que me pareció más sencillo de recrear. Pero aquí realmente queda tu elección, puedes hacerlos mucho más realistas, más detallados o incluso con un estilo completamente diferente. En mi caso, primero dibujé unas pequeñas formas que simulan unos arbustos y para colorearlas utilicé estos dos plumones de alcohol. Sí que traspasan un poquito la hoja, pero los colores son tan bonitos y tienen esa tonalidad pastel que tanto disfruto. Estoy usando un tono lila y otro en color azul que siento que combinan perfecto con la temática. Después voy a empezar a agregar algunas pequeñas flores. Yo las hice bastante simples con 4 pétalos porque quería que el proceso fuera fácil de hacer, pero nuevamente aquí tienes muchísima libertad. Puedes buscar inspiración en Pinterest, hacerlas tan detalladas como quieras o mantenerlas sencillas como las mías. También estuve agregando algunas hojas y para eso utilicé mi plumón de acrílico en color verde porque siento que resalta más y le da un mejor contraste a las flores. Ahora sí, en el lado derecho de la hoja, que será la portada como tal, voy a estar utilizando esta cinta con un diseño muy bonito para crear un pequeño marco. Aquí pueden ver que recorté las esquinas para darle esa forma redondeada y siento que le dio un toque más lindo. Después comencé a dibujar un teru teru bosu, que es ese pequeño amuleto japonés que les mencioné que se suele colgarse durante la temporada de lluvias y se utiliza para pedir que salga el sol, un buen clima. Es un elemento muy característico de la cultura japonesa y aunque siempre lo había visto, esta es la primera vez que lo dibujo en mi bullet journal. Una vez que terminé de dibujar mi teru teru, recorté el marco con mucho cuidado para que siguiera la silueta de todos los dibujos. Esta parte sí es un poquito tediosa porque hay que seguir siguiendo cada curva, pero siento que al final vale completamente la pena. Para la hoja izquierda, que ya saben que siempre lo utilizo para colocar mi frase del mes, primero dibujé unas sombrillas. La verdad es que las hice bastante fáciles de hacer, únicamente las decoré con algunos puntitos para que no se viera tan vacía. Después estuve colocando estos stickers con forma de gotas de lluvia. Estos venían en una de las últimas cajitas de Senpop y ya sabes que este tema todavía me pone un poquito triste, pero bueno, estuve escribiendo la frase, esta me gustó muchísimo y siento que va muy acorde con el ambiente de esta portada. Para darle los últimos detalles estuve colocando estos mini stickers de Mofusam y ahora sí viene mi parte favorita y es el detalle que siento que hace que esta portada cobre vida. Para ello voy a estar usando esta hoja de acetato o plástico transparente y la voy a estar pegando en la parte de atrás del marco que recortamos hace un momento, esto para crear una pequeña ventanita. Para el fondo voy a estar utilizando esta fotografía que de hecho es de Kamakura en Japón. Si tengo la oportunidad de viajar algún día, créanme que ese es uno de los lugares que me gustaría visitar sí o sí. Se me hace un lugar con unas vibras muy frescas, muy veraniegas. Aquí cometí un pequeño error, escribí julio en lugar de agosto, pero no se preocupen porque al final sí lo cambié. Para crear las gotas de lluvia voy a estar utilizando este esmalte para uñas. Este se usa normalmente para sellar el esmalte al final y se tiene que curar en lámpara, así que simplemente
Simplemente fui colocando pequeñas gotitas por toda la hoja sin ningún patrón en específico. Con esta herramienta que sirve para hacer los diseños de uñas, fui jalando ligeramente el producto para darle esa forma de gota escurriéndose, pero si no tienen esta herramienta como tal, no se preocupen. También pueden usar un palillo de dientes o incluso una pinza de punta fina. Sé que quizá no es un material que todos tengamos en casa, pero si alguna vez quieres probar este tipo de detalles o texturas para tu bullet journal, siento que vale muchísimo la pena. Además que he visto bastantes opciones económicas y en mi caso pues ya lo tenía disponible aquí porque a veces me suelo hacer las uñas en casa. Y listo, así quedaría. Les hice unas pequeñas tomas con el celular para que se logre apreciar más ese tipo de relieve y quiero saber ustedes qué opinan. Yo la verdad estoy encantadísima. Vamos a pasar a la siguiente hoja, que es la de mi calendario, y como lo prometido es deuda, nuevamente voy a estar haciendo esta página en formato horizontal. Ya sabes que el mes pasado probé ese diseño y sentí que aprovechaba mucho mejor el espacio, así que decidí repetirlo. Aquí estuve dibujando unos pequeños banderines que la verdad me gustó muchísimo cómo quedaron, y por cierto aquí sí escribí bien el mes. Les digo que andaba un poquito distraída o no sé, tal vez mi mente simplemente no quería dejar ir julio, pero bueno, después comencé a trazar el calendario. Esta página siempre la hago bastante sencilla, principalmente sabes que lo utilizo para mi habit tracker y aquí llevo mis registros de cosas como hacer ejercicio, escribir en mi journal, tomar mis vitaminas y suplementos. Obviamente aquí cada quien puede adaptarlo a sus propias rutinas y agregar los hábitos que quiera seguir. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿ustedes llevan otros registros o cómo es que se organizan? Yo tengo una amiga que tiene uno de películas, otro de series que va viendo. Yo tengo un reading journal que se podría decir que es algo similar porque ahí tomo mi registro de lecturas, pero no es algo tan cotidiano como mi habit tracker. En la parte de abajo dejé un espacio para notas o pendientes del mes. Me gusta dejar un espacio bastante amplio porque nunca sé exactamente para lo que voy a terminar usándolo. Y en cuanto a la decoración, fue bastante sencillo de hacer. Únicamente dibujé algunas flores para que no se viera tan vacío. Y esta parte pues no tiene que quedar perfecto, ya que al final es un espacio pensado para escribir y usarlo durante todo el mes. Vamos a pasar a la siguiente hoja, que es la de mi planeación semanal. Aquí voy a comenzar dibujando una pequeña ventana que la verdad está bastante sencilla de hacer. Ya saben que la primera semana de mi planeación igual siempre la intento hacer bastante fácil de hacer. Me enfoco más en dejar espacio suficiente para anotaciones, ideas o pendientes de la semana. Y es que amigas, tengo que admitir que esta temporada del año me gusta muchísimo. Siento que ya se empieza a sentir el verano, llegan las vacaciones y al menos aquí en Mérida también comienza la temporada de lluvias y por supuesto la de mosquitos o zancudos, como seguramente algunos lo conocen. La verdad es que es una temporada de amor y odio, porque sí, me encanta cuando llueve y todo se siente mucho más fresco, pero definitivamente no me gusta cuando empiezan a salir los mosquitos o se inundan las calles. Y aunque muchas personas son team frío, yo tengo que admitir que soy un poquito team calor. No me juzguen, al final crecí aquí en Mérida y donde prácticamente todo el año hace calor y hay muchísima humedad, así que ya estoy muy acostumbrada. Al final decoré con algunos stickers y estuve dibujando unos esquineros en el espacio de los días, esto simplemente para que se viera mejor distribuido. Y listo, así quedaría nuestra primera semana del mes. Este sería el resultado final de mi bullet journal. Amigas, en verdad estoy encantadísima con el resultado. Siento que ha sido una de esas planeaciones que más he disfrutado hacer y sinceramente creo que se nota. La idea de crear el efecto de gotas de lluvia terminó conquistándome por completo. Sin duda es una idea que volvería a recrear en otra portada, quizá con una temática diferente o con otro tipo de efecto, porque siento que le da muchísimo dinamismo a la página. ¿Ustedes qué opinan? Además, para ser la primera vez que hago una temática de verano mezclado con la temporada de lluvias, siento que quedó bastante bien el resultado. No sé ustedes qué opinen. Personalmente el Teru Teru Bosu se me hizo bastante tierno, pero bueno, espero que el video de hoy te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Ojalá también te sirva de inspiración para que te animes a iniciar el tuyo. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.